Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Les decíamos que tenemos varios temas para conversar, para dialogar con nuestro próximo invitado, que a propósito este año va a ser presidente de la Cámara de Diputados. Recibimos al diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, para conversar sobre asuntos que en general generan controversia. Uno de ellos es el proyecto de ley que presentó en el Parlamento y que habilita a personas mayores de 70 años, privadas de libertad por hechos ocurridos hace más de 30, a que soliciten prisión domiciliaria. Y tiene algunos cambios con la normativa vigente. Otro es el pedido de intervención que está haciendo de la JUTEP en un caso vinculado con AGESIC, del cual vamos a estar desarrollando. Bienvenido, antes que nada, un gusto. Feliz año, Un gusto no los para mí, vimos hasta ahora. arrancando el año con ustedes, mejor imposible. Bueno, muchísimas gracias. Y a mí me gusta siempre, más allá que estoy veterano, me he enfocado en los últimos años en los temas que vienen. Yo siempre hablo de lo que viene, no solamente de futuro, sino de lo que está emergiendo. Pero también en el tema que tú planteabas, de la Ya prisión, vamos a ir a ese tema. Bien. Si te Te parece dejo a bien, ti, entonces si tú te tú parece mandás, bien, tú mandás. hablemos de Venezuela. ¿Cómo no? Ahora hay una sesión esta tarde, ya ahora está en la Comisión Permanente, tratando el tema de Venezuela. A ver, el tema de Venezuela no nació ayer. Particularmente este legislador fue en 2015 a Venezuela, promovió, yo recién iniciaba mi actividad parlamentaria y promoví en el Parlamento concurrir con una delegación a las elecciones del 2015. Así que a mí nadie me va a contar lo que en el 2015, hace 10 años, yo viví, donde a pesar de tener el cartel de observador, pasé las de Caín. Entonces, acá indudablemente... ¿Por qué decís que pasaste las de Caín? Porque ¿Qué pasó? fui el único legislador del grupo de oposición de ese momento que consiguió, digamos, una autorización, Una acreditación. una acreditación como observador internacional, es decir, tenía ciertas protecciones. En aquel momento nosotros íbamos recorriendo las salas de votación y siempre tuvimos militares con ametralladoras arriba nuestro, y pasamos lo peor al final de ese día, donde realmente pensamos que no íbamos a llegar de vuelta al hotel, porque fue un atropello, y reitero, un grupo importante con militares ametralladoras, porque había toda una presión, un atropello en esas mesas de votación que también nos incluía a nosotros, a pesar de que éramos observadores internacionales. Y yo he seguido el tema de Venezuela. Ustedes recordarán que yo hice una denuncia primero en el Parlamento sobre los negocios del gobierno de entonces, del Frente Amplio, con el Fondes y con el gobierno de Venezuela, investigadora que al final no salió, y yo fui a una denuncia penal que tuvo procesamientos de legisladores incluso. Es decir, conozco bien el tema, desde el 2015 vengo recibiendo y acogiendo muchos venezolanos, jóvenes que al principio yo decía, ¿qué vienen a hacer? Jóvenes de 18, 19 años que venían a instalarse aquí. ¿Por qué se vienen? Porque vemos que esto va para largo. Rodrigo, es conocida tu posición al respecto. Hiciste las crónicas en su momento, yo lo recuerdo a la perfección, y también de gran parte del sistema político acerca de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela. Ahora los acontecimientos se precipitaron y ya aquello queda, sí, como el origen de las cosas, pero lo que acaba de pasar tiene otra dimensión y toma carácter global. Entonces, más allá de tu experiencia concreta, ¿qué opinas acerca de la intervención de Estados Unidos en un país? ¿Qué opinas del secuestro de un gobernante? Independientemente de que tú lo reconozcas o no, pero un gobernante en funciones. Y de que otro país te saque como por un tubo, te bombardee y además te diga, te voy a gobernar hasta que vea cómo vas a seguir. Gabriela, el Partido Nacional hizo una declaración que comparto 100%. Toda situación, si tú no la colocas dentro de un contexto,
se va a leer mal siempre. Y el contexto no es posible de soslayar. Estamos hablando de un dictador, de un asesino, de un jefe del narcotráfico, de una persona que realmente es responsable directo, dicho por todos. Incluso yo siempre recuerdo el informe de Bachelet de la ONU, ¿no? 20.000 detenciones arbitrarias, miles de asesinatos. Entonces, en ese contexto, donde además nuestro país es cómplice. Nuestro país, el gobierno uruguayo, desde sus inicios fue aliado principal de Venezuela. Por lo tanto, el gobierno, lamentablemente, del Uruguay no tiene autoridad moral ni política y nadie le puede creer nada cuando fue el principal aliado. Pero el aliado político permanente, excepto cuando Lacalle Pou lo enfrentó, fue ese gobierno de mi partido que enfrentó y dijo esto es dictadura. Todos los gobiernos del Frente Amplio fueron aliados principales. Principales, recordarán, de mi denuncia penal, de 85 veces un legislador yendo a Venezuela, todos los dirigentes hoy del PIT-CNT. Entonces, por supuesto, y la declaratoria del Partido Nacional dice autodeterminación de los pueblos, siempre. Y por supuesto que nos preocupa la intervención que hace Trump, la forma que saca al dictador y lo lleva preso. Ahora, no se puede sacar del contexto. Estamos entre la peor de las dictaduras y como dijo el presidente de la calle... Lo que Pou, pasa es que en la este caso, dictadura... ¿es lo un que pasa- atenuante el contexto Yo creo que sí. a la intervención de Estados Unidos? Yo creo que eso es, por lo menos lo contextualiza, porque sería muy distinto, Gabriela. Vamos a poner lo otro. ¿Qué pasa si Trump viene ahora y hace lo mismo con Petro? Es distinto. Porque Petro Petro es- siendo de izquierda, siendo todo lo que es Petro, digamos, no es un dictador. Petro es un presidente legítimo. Y uno podrá estar absolutamente en desacuerdo con todas las cosas que hace, ahora ya de vuelta con sus temas con el narcotráfico, ahora con todas las cosas que el propio Colombia se está dando cuenta, pero es un presidente legítimo. El Maduro, porque si Rodrigo, el descontextualizamos... tema es que quizás lo sorprendente para parte del mundo es que es tal el interés desembosado de Trump por el petróleo que en realidad la cúpula chavista continúa y a Trump lo único que le interesa es que le garanticen los barriles de petróleo, al punto que ayer la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, decretó un estado de Alerta, emergencia. de conmoción. ¿Qué significa eso? Que si salís en Venezuela a la calle a protestar, te llevan preso. Hoy tomó la decisión de descabezar a un general. Te quiero decir, están tomando las mismas decisiones, excepto que le entregan el petróleo a Donald Trump. Pero después está tomando las mismas decisiones. La gente está aterrorizada en Venezuela. Cayó un dictador, Gabriela, cayó un dictador, el peor de los dictadores de América Latina, por lejos, que además era un dictador que viene increyendo toda su actividad delictiva. Y por supuesto que nosotros no justificamos la forma en que cayó el dictador. Y eso la declaración del Partido Nacional es muy clara. Ahora, no podemos dejar de contextualizar. ¿Por qué? Porque el gobierno uruguayo, reitero, del Frente Amplio, fue el principal aliado, digamos. Hay gente que con una hipocresía que a mí realmente me sorprende, como si la gente se olvidara de todo, parece olvidarse de que el gobierno del Frente Amplio fue el principal aliado, pero del principal aliado de todos los presidentes, que no voy a nombrar ahora porque ya es cosa del pasado. Ahora, un pasado que tiene que estar en este momento, en el contexto, para no salir con declaraciones como yo no sé qué pasó antes. Entonces, es una situación muy preocupante, Gabriela.
Yo fui muy cuidadoso ahora cuando uno se expresa en las redes No, pero sociales. hablando justamente de cómo te expresás, ¿no? Porque vos hiciste referencia, cuando dijiste, bueno, hay que ver el contexto, hiciste referencia a Maduro como narcotraficante, por Sí, sí, ejemplo. sí, sí, sí. Ta, pero sin embargo, la mención al cártel de los soles desaparece de sus acusaciones porque no está claro la existencia de ese cártel, cómo está conformado, cómo se vincularía a Maduro. O sea, entonces digo, ese es un paso más Sí. que A ver, aparentemente ahora se matiza. Carolina, lo que haga Trump ahora, el gobierno de Estados Unidos, no puede, no es la verdad. No. Ah, no, pero por eso te digo, porque es lo que vos hacías mención. Por eso te iba al informe de Bachelet, ¿no? Donde enumeraba la cantidad de violaciones gravísimas y torturas, muertes, asesinatos. Hoy hay 1000 presos políticos. Ahora, que el narcotráfico está instalado ahí, que lo peor de Irán, de Rusia, con todas esas mafias... Pero el narcotráfico también está instalado acá. Y ¿Cómo? está instalado, Sí, sí, está bueno, instalado pero, en toda América lo que pasa Latina. es que, También está a instalado en pesar de Estados que- Unidos, Sí, Rodrigo. a pesar de que el ministro negro dice que el combate con el narcotráfico está perdido, el Uruguay como Estado lo sigue combatiendo. Venezuela lo protege, porque cuando tú ves... A ver, vamos a pruebas concretas. Cuando A tú ver, pero ves, si vas a intervenir en todas las dictaduras, No, Ana intervenís María, en muchísimos países. lo Lo que pasa es que ideal- acá no se interviene para terminar con la dictadura, se interviene para lograr los barriles de petróleo y eso Bueno, es condenable. América Latina lo tiene que condenar. Por eso hay que poner foco, Ana María. Es decir, un datito que iba a decir, cuando se habla de que Suiza congela, más allá de que sean miles, cientos de millones de dólares, dicen miles de millones de dólares. Bueno, eso no se hace robando al pueblo así nomás, se hace con el narcotráfico. Y todo el aparato de Venezuela, lo que lamentablemente se empieza a descubrir ahora con expresidentes de países como España, todo muy doloroso, eso es narcotráfico. Ahora, vamos a qué podemos hacer del Uruguay, ¿no? Y el Uruguay naturalmente no puede dejar de buscar las formas que el pueblo venezolano, todo lo que vivimos en Uruguay, con los 20.000 venezolanos sabemos lo que están sufriendo, pero acá y los 8 millones de venezolanos en todo el mundo. Ahora, lo que tenemos que buscar es ver cómo podemos ayudar a que esa transición hacia la democracia sea lo más rápido posible. Es lo que Ahí planteó hay el presidente Yamandu Orsi. Planteó el presidente Yamandu Orsi cómo Uruguay, desde su posición, puede colaborar hacia una transición democrática, porque hoy no se habla de elecciones, no se habla de la oposición, que todo indica que ganó las elecciones, no se habla de la liberación de los presos políticos, de lo único que se habla es que van 50 millones de barriles de Venezuela a Ana Estados María, Unidos. Lo que tú decís, todo el Uruguay tiene que enfocar sus energías en colaborar y contribuir a que la transición hacia el sistema democrático, a la recuperación de la democracia que hace muchísimas décadas no está en Venezuela, regrese. Ese debe ser el objetivo. Todas las demás declaraciones rimbombantes, hipócritas, fuera de contexto, no ayudan. Creo que el Uruguay puede jugar un rol más allá de su pasado, y ese rol, porque es un país independiente, con un gran historial democrático y también con buenos tipos de intervenciones en estas situaciones hacia la recuperación de la democracia. Hacia ahí. Todo lo demás, ¿no? Cuando empezamos, Partido Comunista con manifestaciones, que la invasión... No, Pero no Rodrigo, ayudan. perdona Gaby, tratando de seguir tu razonamiento, y perdona que vuelva sobre este punto, te pongo el caso de Bolivia, ¿no? Bolivia, donde se dice que está escondido Sebastián Marcet, buscado por varios países de la región, pero también por Estados Unidos, y que se dice que está apañado por el gobierno de Bolivia, ¿no? O sea, las referencias de eso, por algo él no aparece y está muy, muy tranquilo. ¿Eso habilitaría, por ejemplo, a Trump a que el día de mañana diga el Estado de Bolivia es cómplice del narcotráfico, sabemos que Marcet está ahí, entonces le habilitaría a una intervención Carolina, de este tipo, por ejemplo? hay teorías que dicen que se puede justificar incluso con interpretaciones en la Carta de la OEA, la ONU, etc. Ahora, naturalmente, este fue un caso, el de Maduro era un caso que nos rompió.
a todas las personas de bien y de buena voluntad y con un poquito de sensibilidad, digamos, que cayera ese dictador, creo que lo queríamos todos, excepto algunos grupos que están muy amigos y que tienen negocios con Venezuela o que tuvieron negocio con Venezuela. La enorme mayoría de los uruguayos y de las personas de Latinoamérica queríamos que cayera ese dictador. Eso no implica justificar que venga otro país y lo haga caer. Lo de Bolivia y otras situaciones, bueno, indudablemente este tipo de intervenciones son excepcionales. Y tenemos que buscar que sigan. ¿Cómo sabés que son excepcionales? Bueno, porque tenemos que buscar todo, porque, digamos, más allá de que hoy está el tema Groenlandia, Por es eso decir, te digo. bueno, tenemos Groenlandia, México, Colombia. por eso nosotros estamos sobre uno de los acuíferos de agua dulce más importantes del mundo. Por eso y no Trump podemos. tiene una decisión explícita de ir contra recursos, Por eso a favor de recursos tenemos que naturales. buscar los climas Ajá, ¿y cuál sería? adecuados. Bueno, por ejemplo, reafirmando la autodeterminación de los pueblos. Eso es un principio para nosotros clave. Tenemos que buscar que el resto de los países de alguna forma reafirme ese principio, porque también estamos viendo que contra la fuerza bruta, bueno, es decir, los tratados que hemos firmado todos quedan de un lado. Pasa en Rusia con Ucrania, pasó y va a seguir pasando. ¿Qué podemos hacer el resto de los países? Bueno, generar el clima para que ese tipo de excepciones sean las menores posibles. Ese es lo único que podemos hacer. Todo lo demás no ayuda, todo lo demás perjudica. Por ejemplo, es muy, muy cuestionable lo que pasó con el narcotraficante hondureño expresidente que fue condenado en Estados Unidos y que Donald Trump lo amnistió solo porque, y bueno, porque es amigo de Estados Unidos, estaba buscando bien su nombre, Juan Orlando Hernández, fue extraditado en 2002 a Estados Unidos, fue condenado, el presidente de su momento era Biden, y ahora Trump dijo, no, es narcotraficante, Ana y María, sin embargo quedó en libertad. Lo que te digo es que es como muy complejo. Sí, creo mi postura contra el narcotráfico es frontal, combate hasta morir. Por eso, cuando el ministro Negro dijo ese combate está perdido, esa batalla está perdida, yo inmediatamente salí a reprocharle al ministro. Porque nosotros, más allá de las fuerzas del narcotráfico que van creciendo y sobre todo porque va creciendo el consumo, a mí me desespera y me obsesiona combatir, en el buen sentido, la causa que es el consumo. Y el consumo realmente es multicausal y ahí me parece que tenemos que poner todas las energías. Cuando ahora uno ve las medidas, haciendo un salpicón, que propone el Ministerio del Interior, bueno, creo que falta ir a la causa, que muchas veces el Frente Amplio dice hay que ir a las causas. Bueno, en este plan, la causa, que es el consumo de adicciones y el narcotráfico, está tan fuerte porque el consumo sigue creciendo, lamentablemente. Bueno, me parece que ahí es donde deberíamos poner la mayor parte de nuestra energía, más allá de la represión y el combate frontal al narcotráfico, siempre. Ya para ir cerrando este tema y avanzar en la entrevista, ¿cómo tomás los comentarios de Lacalle Herrera con respecto a las declaraciones que salieron? Él dice, bueno, hubo declaraciones excesivamente rápidas con respecto a la invasión o a la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Bueno, yo comparto 100% la postura de Lacalle Herrera, como también de Lacalle Pou, van en el mismo sentido, es decir, el Partido Nacional reafirma la autodeterminación de los pueblos y la no intervención de otros países que no sea el propio soberano. Lo que también es cierto es que en este mundo donde todo el mundo, valga la redundancia, tiene que salir a tuitear enseguida y expresarse como si el mundo esperara lo que yo voy a decir en un tuit, lleva apresuramiento en un tema que en horas fue cambiando. Y además en horas fue cambiando y va a seguir cambiando porque si hay algo que es Trump, es imprevisible, absolutamente. Entonces, y además en esa cabeza es muy difícil entrar y tampoco hay que entrar. Lo que uno tiene que buscar es reafirmar su posición. ¿Coincidís con Lacalle Herrera que dice que
Trump no es un presidente que entienda cómo se debe ser presidente. Algo así, digo, lo estoy parafraseando a la calle Herrera, digo. Lo que probablemente la calle Herrera, que tiene una convicción y una cultura institucional, indudablemente reprocha y no encuentra justificación a esta forma de actuar de Trump en muchísimos temas, ¿no? Porque también en todos los temas, Ucrania, sabemos que un día dice una cosa, otro día dice otra, es parte también, con una gran aparente transparencia y franqueza, lo que son dinámicas que nosotros no compartimos. Bien, vamos a cerrar este tema porque podríamos seguir toda la mañana conversando de este tema. Hay muchas más aristas para tomar en cuenta. Pero hablemos sobre el proyecto de prisión preventiva, que también te invitamos por eso, pero bueno, la realidad manda, ¿no? Y las noticias mandan. Esta normativa, o la normativa vigente, aprobada en el Senado en el periodo anterior, establece que la prisión domiciliaria para mayores de 70 era una facultad del juez, condicionada a informes técnicos y a la vista fiscal. Tu proyecto cambia ese esquema, convierte la concesión en obligatoria si es que se cumplen los requisitos de edad y la antigüedad de los hechos. ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. Está claro. ¿Por qué considerás necesario eliminar la discrecionalidad judicial y sustituirla por un mandato Gabriela, automático? como decía al comienzo, más allá de que mi foco está siempre en lo que viene, no me gusta dejar temas pendientes. Yo no tengo ningún tipo de vinculación para atrás con este tema. Cero. Ni tengo relación con ninguno de los involucrados ni los que está hoy en Domingo Arena. Ahora, tengo la responsabilidad para marcar que este tema ha venido siendo tratado desde hace 40 años, el fondo del tema, que tuvo un proyecto que fue aprobado en el Senado en el periodo anterior y que no llegó a ponerse a consideración del plenario de diputados. ¿Por qué? Porque surgieron dudas. Yo estaba en la Comisión de Constitución y Código. Surgían dudas de si era el proyecto, el que venía aprobado del Senado, era lo mejor, sí o no. Entonces yo dije, temas pendientes, así yo puedo seguir con los temas que a mí realmente son los que me apasionan, lo que viene y el futuro. Armo un proyecto y lo pongo a disposición. Yo retomo lo que venía del periodo anterior, que reitero, viene de hace 40 años. ¿Para qué? Intuitivamente, por mi edad, veía que era un tema que no había quedado resuelto y estaba demasiado pendiente. Digo, bueno, vamos a decir sí o no. Vamos a ponerlo a consideración del Parlamento, a completar lo que quedó inconcluso en el periodo anterior. Lo ofrecí desde junio, ofrecí un proyecto. Si tendría razón mi intuición, que un día me encuentro en búsqueda, que el presidente Orsi, con todos los temas que tiene, dedica y hace una jugada, muy jugada, si me permiten la redundancia, de ir a hablar con el presidente de la Suprema Corte preocupado por esta situación. A ver, yo no tengo derecho a ser ingenuo a mi edad. ¿Tá? ¿Por qué crees que lo hizo? Porque el tema está pendiente y el tema no está resuelto. Entonces, Orsi se preocupa y yo dije, ahora sí me ocupo yo, como legislador, y que además el presidente de la Suprema Corte le dijo, esto no me corresponde a mí, el presidente tampoco tenía muchos mecanismos. ¿Quién resuelve? El legislativo. Entonces, ¿qué hago responsablemente, sin tener ningún tipo de vinculación? No me pueden decir nada. Pongo a consideración del Parlamento un proyecto que además corrige, Gabriela, y lo que tú bien decías, una de las dudas por las cuales no se puso a consideración diputados, perdóname el dedito, en el periodo anterior. Era que quedaba a cargo del juez. Entonces, acá digo, bueno, hablemos claro, todos sabemos de qué estamos hablando. Tienen 70 años y están presos por hechos ocurridos hace más de 30, por lo tanto también hace más de 40 y 50. Se va a prisión domiciliaria. Estoy hablando prisión domiciliaria.
Claro, Entonces, Rodrigo, pero pará, quiero, sí. quiero avanzar contigo Sí. en esto, en el razonamiento. El régimen actual busca equilibrar criterios humanitarios con garantías procesales. Exige informes técnicos, exige una vista fiscal, en fin. Lo tuyo vuela todo esto. Porque estamos hablando de cosas que nadie se anima a decirlo, no, el dicho que me viene a la cabeza no lo voy a decir, pero a decir lo que realmente se quiere resolver. A ver, ¿Ustedes se creen decilo. que Orsi fue a hablar con el presidente de la Suprema Corte, que tuvo que por supuesto toda la nota de búsqueda está armada porque Orsi y su grupo pensaba que era el gran mensaje de Orsi para resolver este tema? Vamos. ¿Ah? Después se encontró con reacciones y al estilo del presidente, que no lo cuestiono, ¿tá? Echó para atrás. Como él muchas veces echa para atrás, echó para atrás. Pero volvamos Ahora, al punto. el mensaje, el presidente... Quitar estos filtros. El presidente ¿Es garantista quitar esos realmente? filtros, pero ahora yo lo pongo a consideración, Gabriela. ¿Pero qué opinas tú? ¿Quitar estos filtros es garantista? Yo creo que por temas, estamos hablando de hechos de hace más de 30 años. Ahora está todo el tema de que son imprescriptibles, la lesa humanidad. Durante todo lo que yo estudié, la plazo de prescripción, 30 años. Podemos seguir agregando, Gabriela. ¿Querés que te agregue? Porque pasa que no quiero ocupar toda la entrevista. De que la propia Lucía Topolanqui decía que había presos en Domingo Arena sin ningún tipo de prueba. Entonces, es un tema que está realmente con mucha confusión. Entonces yo digo, a ver, este tema, que además las especulaciones, porque los mensajes, resolvamos. Ahora, Rodrigo, son presos que tienen todas las garantías. Las garantías que... No, todas las garantías que... si no- Lucía Topolanqui, No sé, digo, Lucía sí. Topolanqui hizo Son- aquellas mirá, declaraciones mirá, que por algo las hizo, mirá, es que Bueno, pero hay, acá, decía, acá a hay ver, independencia está bien, de poderes está y bien. fueron juzgados por hay el un Poder fiscal Judicial. que no da, vamos A a ver. seguir agregando, hay un fiscal, que además yo lo he dicho 500 veces. ¿Por Ricardo que- Parcivale? Por supuesto, A Ricardo ver, Parcivale, que lo he dicho con nombre y apellido, que no da las más mínimas garantías, es una persona que nunca dio garantías, no las da ahora, indudablemente, es responsable de A ver, muchas de las a ver, detenciones que... Juzga el Fiscalía, juez, ¿no? pero Juzga después el de, juez. después de la fiscalía hay un juez, pero además yo estaba ahora buscando, ¿no? Por ejemplo, el edil del Partido Nacional, Javier Barrios Bove, que volvió a pedir prisión para quien fue procesado por el asesinato de Cecilia Fontana, ocurrido en el 74. Bueno, el diario El Observador accedió a las actas de la audiencia. Están recluidos con todas las garantías de la justicia de una democracia y con un conjunto de privilegios que no tienen el resto de los 17.000 presos que hay en el Uruguay. Y menciono porque la gente no tiene por qué saberlo. Servicio de enfermería 24 horas, médico de retén permanente, personal entrenado en cómo usar un desfibrilador, cobertura de emergencia médica, cuidando los derechos humanos. A ver, como deberían tener los 17.000, no estoy diciendo que no lo tengan, digo, pero bueno, dado, como vos recién hablabas del contexto, no es en este contexto no es las condiciones de reclusión de los 17.000 presos. Es decir, se le dieron condiciones justas que ellos desconocieron cuando estuvieron al frente del gobierno. La justicia uruguaya lo garantiza. Se le dan las mejores condiciones de reclusión. Ana María, reitero, lo que mucha gente hace por atrás y con mensajes muy confusos y en muchos casos fuera de la institucionalidad, como lo hizo el presidente Orsi hace un mes, este legislador retoma un proyecto que quedó inconcluso porque no me gusta dejar las cosas pendientes, lo pongo a consideración del Parlamento. Si el Parlamento dice que sí, es el Parlamento soberano y legítimamente puede decir, para estos casos, prisión domiciliaria, sí, cuando se tenga 70 años.
por hechos ocurridos hace más de 30, es decir, el plazo mayor de prescripción, o no. Yo no quería quedarme sin poner a consideración del Parlamento para que resuelva, por sí o por no. Está el proyecto de Bordaberry también, ¿no? Bordaberry presenta. El proyecto de Bordaberry que lo hicimos casi concomitantemente sin haberlo conversado antes. Yo reitero, yo lo había ofrecido a todos los partidos en junio. ¿Por qué si hay un proyecto de Bordaberry que es muy similar, difieren en 5 años en la edad, él plantea 75, en fin, no se unieron? No, ¿Bordaberry por qué? ¿Por portador de apellido? No, es decir, como decía, nosotros coincidimos el 15 de diciembre, que era el último día del periodo ordinario, con 2 proyectos. Tengo la tranquilidad de que desde junio hay notas de prensa y algunas entrevistas en las cuales yo hablaba de este proyecto. ¿Por qué se demoró? Porque lo puse a consideración de todos los partidos. A todos los partidos le dije este proyecto. Por supuesto también al Partido Colorado. Fui dando tiempo a ver si el resto de los partidos adhería. Llega el 15 de diciembre, último día, lo presenté. Me enteré ese mismo día que Pedro también presentaba otro. Vos decías que no te gustaba dejar cosas como inconclusas. Y es evidente que los familiares de los detenidos desaparecidos siguen reclamando que aparezca la verdad. Y la verdad está en los que están presos, en los que no están presos, pero existe información, incluso todo indica mucha información escrita, que los militares no han dado. Y vos decías 30 años, se están muriendo los familiares sin la información sobre qué pasó con los desaparecidos. Y de pronto la fortaleza del sistema político uruguayo es unánimemente reclamar esa información. Yo, la verdad, siempre. Si hay un principio que desde que me conozco sostengo y trato de defender a morir, es la verdad, toda la verdad, toda la verdad. Ahora, desconocer que desde hace 40 y pico de años se han ido buscando mecanismos, el último en el año 2000, buscando por todos los medios llegar lo más cerca de la verdad en relación a quienes hoy están desaparecidos, creo que ha habido una cantidad. Esto va por otro lado. Acá yo, y por eso digo, es prisión domiciliaria, una cuestión que siempre es de humanidad, que además evita ensañamiento, la pena va a continuar y todo lo demás, como plantea Pedro, por supuesto que tenemos que seguir buscando. No es lo que yo en este caso, que además reitero, me sentí responsable de que aquel proyecto quedó pendiente de resolución, bueno, que se vote cuanto antes, sí o no, y dejemos de esos cuartos secretos, esas idas a hablar por atrás que yo quiero que... No. El Parlamento, transparencia, ¿sí o no? Rodrigo, estamos hablando de los dictadores o de los que cometieron delitos de lesa humanidad, pero también podemos estar hablando de un homicida serial, por ejemplo, ¿no? Por hechos hace más de 30 años todos sabemos de qué estamos hablando. Está bien, pero puede haber alguno. Tú quitas todos los filtros de evaluación. No hay filtros, por supuesto. Pero no hay que tienen que devaluación ver con específica. si una prisión domiciliaria. No, porque, digamos, también en la norma, en el proyecto que ya venía, no es autoría mía, hay determinados delitos, por ejemplo los sexuales, donde todo aquel caso donde la prisión domiciliaria ponga en riesgo víctimas o potenciales víctimas, no, eso queda excluido. Es decir, Eso por está eso especificado. queda excluido, digamos. Okay. No aplica, digamos, esta prisión domiciliaria. Hay una cantidad de delitos que, porque se expone a personas al riesgo, digamos, de sufrir nuevos delitos, quedan afuera. Te cambio de tema sobre el proyecto de ley de la Universidad de la Educación que envía el MEC al Parlamento, ¿no? Propone un cogobierno, empieza con una dirección y después está el cogobierno. ¿Qué opinión te merece o cómo te adelantás a esa discusión que se va a dar, como ya existió con la UTEC, por ejemplo? Carolina, acá la gran discusión
que no se ha dado, que estamos distraídos, imperdonablemente, es toda la revolución tecnológica que está afectando todas las dimensiones. Por supuesto, la educación, el trabajo, todo tipo de derechos, la productividad. Ese es el gran fenómeno que tenemos que abordar en su integralidad y además mirando lo que viene. Por ejemplo, en la educación, tú escuchas cualquier experto del tema y vamos hacia los tutores personalizados, una revolución tecnológica en la educación. Ahora, a mí me gustaría, y lo voy a hacer, 2006, asumo 1 de marzo, pongo un bloque de 5 marcos generales regulatorios con el resto de los partidos para abordar en forma integral y además en forma anticipatoria. Si seguimos con los parches y además con esos parches que tienen todas sus categorías ideológicas perimidas y obsoletas en el mundo hace muchísimo tiempo, pero que en el mundo que viene mucho más. Y entonces empezamos de vuelta. El cogobierno, ¿cómo el cogobierno? El cogobierno sí, el cogobierno no. A ver, miremos lo que viene. Miremos cómo la inteligencia artificial es el gran actor hoy, lamentable o positivamente, que tenemos que abordar en la educación. ¿Para qué? Para que nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestros jóvenes, pero no solo también niños y jóvenes, que tenemos que hacer un aprendizaje permanente, podamos utilizar estos nuevos sistemas, estas inteligencias artificiales que lo modifican todo, y establecer nuevos marcos educativos en función de eso. Pero estamos poniendo de vuelta un tema donde nos vamos a empantanar en el cogobierno sí, cogobierno no. Pero necesita el Uruguay una universidad de la educación, Pero una tercera universidad. Escúchame, Ana María, por supuesto que necesita modificar sustancialmente la formación docente y la formación de todos los educadores. Eso está en la tapa del libro. Ahora, miremos de fondo y con anticipación qué es lo que los principales países del mundo, miremos Finlandia, miremos los países que realmente, los países nórdicos, están haciendo con la educación. Entre otras cosas, porque... Darle presupuesto en primer lugar. Darle un presupuesto significativo en primer lugar. El presupuesto fue un desastre. Pero a fue mí un me daba desastre vergüenza. siempre, Rodrigo. Todo es una vergüenza. Cuando uno mira cómo se priorizó o no se priorizó la educación, la ciencia, la innovación y la tecnología en este presupuesto, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza. ¿Por qué? Porque es decir, la UTEC, que es una maravilla, y nació en el gobierno de Mujica, una maravilla, con una expansión y un impacto positivo en todos los rincones del país y a todas las edades, que no le hayamos puesto el 2% de lo que pusimos para comprar un campo que no saben qué hacer con él, ahí esas cabecitas, Gabriela, esas cabecitas, con todo el respeto, no funcionan. No funcionan, perdón, rectifico. Están totalmente con mentalidad perimida y obsoleta, totalmente. El mundo va absolutamente por un lado distinto, estamos distraídos. Humildemente, en este 2006, en la presidencia de la Cámara de Diputados, voy a tratar de poner todo el foco en el abordaje mejor del fenómeno que sea en el tecnológico. 2026. Sí, hablando de distracción. Mejor en el 2026. ¿Qué dije? 2006, Porque el 2006 ya 2006. pasó. Ay, 2026. Escucha, Rodrigo, se nos terminó el tiempo. Televisión en vivo, es así, ya lo sabés. Pero- Un gusto conversar contigo. pero volvés después. Tenemos que volver al tema, porque planteaste como dicotomías algunas cosas que no sé cómo enfrentarlas. Cogobierno versus adaptación pedagógica a la inteligencia artificial y todo lo demás. No entiendo cómo se juntan, pero vamos a volverlo a conversar. Tenemos Y que en cuanto integrar- al presupuesto, es un debe de todos los gobiernos, incluso el tuyo, ¿no? De todos, Bien. de todo. Lo que pasa es que cada vez más queda en evidencia una mentalidad perimida y obsoleta cuando hay que enfocarse, porque cada peso que se pone en ciencia, innovación y tecnología es realmente un impacto positivo enorme, ponerlo en cosas que realmente el mundo ya no se fija en ello. Buen 2026. Gracias por la invitación. Gracias por haber venido, Rodrigo.